Esquí. Bueno, supongo que la gente que vendrá a hablar, o sea, va a venir aquí a escucharme hablar sobre una película argentina, un documental argentino, es gente que tiene tiempo, así que me voy a dar el tiempo de hablar sobre la película. ¿Contiene spoilers? En general mis críticas no contienen spoilers, pero realmente no sé si qué cuenta aquí como spoilers porque es una historia que se llega a sentir un poco coral. Pero en fin, les comento. Esquí. Cuenta un poco la historia de Bariloche. Quien no sepa qué es un Bariloche, Bariloche es una ciudad al sur de Argentina, conocida por ser un lugar turístico, los colegios subvencionados barra privados menos interesantes. Si van de bajada de estudios van a Bariloche y comen chocolate y se alcoholizan. Y van a esquiar. Entonces en ese contexto, un ciudadano argentino que no es de Bariloche empieza a contar múltiples historias y empieza a contar las múltiples leyendas y popularidades que hay dentro de Bariloche. Que si, cómo es la vida de una de las personas que ayuda a esquiar, que la leyenda de no sé dónde, que si una historia de una familia, que si la historia de unos fotógrafos, que si un montón de como historias que están ahí como dispersas sin que realmente se toquen o sean relevantes para entender una macrohistoria. O sea, la macrohistoria de cómo es la ciudad, sí, ahí es importante, pero no es que conecte o tú digas, oh, wow, al final estos personajes se van a conectar y van a dar una aplicación a una historia mucho mayor. No, son historias que son chiquitas y están y avanzan y hacen sus cosas y están bien. Ya terminó el Fidox, así que ya puedo decir que fue la película electa como la mención honrosa de mejor ópera prima. ¿Y por qué? Creo que es importante decir por qué le dimos, o por qué se le dio esta obra, o por qué particularmente yo dije que se debía dar esta mención honrosa. Y que fue apoyado y que en general es que, es que trabaja de una forma súper distinta el documental. Los documentales a nivel latinoamericano e internacional suelen seguir una estructura bastante cerrada. Una estructura de orden, una estructura de mensajes, de pautas, de patrones que llegan a sentirse típicos, no en el mal sentido, es como es lo que es. Entonces se valora mucho cada vez que una historia logra salirse de ese patrón, logra generar algo nuevo, logra proponer un concepto nuevo. Y aquí se juega mucho con eso, cada una de las historias se trabaja y se narra de forma distinta. Tenemos veces que tenemos un personaje hablándonos, hay veces que los personajes interactúan entre ellos, hay veces que la cámara aparece de una publicidad, después estamos en un momento súper íntimo con un señor mayor, después hay momentos de fantasía con CGI y con cosas, y hay veces que simplemente son trabajos mucho más cerrados y mucho más cercanos a historias personales muy reflexivas. ¿A qué nos apunta todo esto? Es que es una historia que realmente no tiene un orden claramente establecido. Y yo siento que es completamente intencional. La historia busca ser distinta y en general busca no contar algo en específico. Una de las cosas que se menciona, y esto sí que es un poco de spoiler, así que si quieres te adelanta, no sé cuánto me voy a extender en esto. La historia en algún momento te presenta cómo se produjo esta película, cómo se... Hay un momento en los últimos 30 minutos donde se comenta que en el primer corte de esta obra no fue aceptada. Y ahí tenemos y dice que no es aceptada porque no tomó posición política respecto a una situación relacionada a los pueblos indígenas que habitan y habitaban esa zona durante mucho tiempo. Así que la historia realmente parece darse un brinco y dar a decir que todo lo que acaban de hacer es un intento bastante puro de no posicionarse, sino que solo contar las múltiples vivencias que vive esta gente. Entonces, con esa perspectiva de no me voy a posicionar, no voy a ser un ente aquí que viene a juzgar, que es lo que se hace en el documental. Y es algo que con lo que yo siempre he estado a favor. El documentalista, como una persona que refleja la realidad, aún así es un agente de denuncia, es un agente de cambio y alguien que sí debe dar su punto de vista como como un punto donde es una voz. Y cualquier voz, como cualquier persona que tiene un micrófono enfrente,
tiene que aprovechar ese momento que la gente los está escuchando. Pero bajo esta perspectiva, el director decide no hacerlo. Y ese atrevimiento de buscar no seguir lo que se debe hacer y buscar su propio ritmo, buscar sus propias formas y jugar un poco al meme, porque juega un poco al meme, hay momentos que son súper burdos. Y es porque la obra se plantea para, para alejarse de estos convencionalismos, de alejarse de estas formativas tan estrictas y generar una obra que busca un poco reírse. Así que especialmente es una historia que va de lo más centrado a lo más absurdo, con obviamente que a veces se intercalan y se intercambian algunas cosas, pero más allá de eso, tenemos una historia que se altera constantemente y que quiere ser distinta y que después se va al voleo y empieza a ser una cosa pero muy burda. La recomiendo, la verdad es que sí, la verdad es que sí, no es una historia muy larga, sí que es una historia que puede, si no está cercano al documental, sí que puede llegar a sentirse un poco extraña, pero es básicamente una de las ideas con las que juega. Y así que es una perfecta oportunidad de acercarse a algo sumamente distinto. Súper entretenido, da unas ganas de ir a Bariloche y después te dan ganas de no, y que los procesos sociales que he vivido y es historia y es contingencia y es cambio y es lucha, pero a la vez es humor, es la lejanía, es la cotidianidad. Y darse ese espacio para... Uno de los grandes problemas que tiene el cine documental, no se habita, que no se centra en una persona, sino en espacios, en situaciones, es que suele ser complicado de que tú te encariñes con cada personaje que te presenta, especialmente en estas historias más corales, como ya hemos visto con Night Comics, A Corsican Summer o Le Cuatro Volte. Muchas veces la gran cantidad de personajes que cada uno es relevante porque la historia no es de un personaje, sino que es de cómo se relacionan todas estas vivencias para generar como la personalidad de una ciudad, muchas veces genera que no te puedas encariñar ni acercar lo suficiente para que la historia sea completamente interesante y relatable. Aquí sí que funciona, pero de una forma súper distinta, porque no es que tú te encariñes con el esquiador, no es que tú te encariñes con la figura extraña de los ojos rojos, sino que todo es interesante en un modo distinto y todo tiene como una escalada y todo tiene como algo que tú dices, ¿por qué estoy viendo esto? Y que todos estos juegos, todos estos movimientos un poco aleatorios, sí que generan un interés más que por la empatía y lo que puedes llegar a sentir, entendiendo de que en el tiempo que tiene para contar su historia no lo va a conseguir, sí para presentarte algo distinto y que funciona de forma particular y que logra ser divertido y para pasar el rato. Está muy bien, es una película entretenida, ahí está Ski. Ya, quería hacerlo a 6 minutos, pero bueno, ahí está. Y si lo ve alguien de Argentina y que no se lo muestra el director, que me da miedo. Ahí está, Esqui. Muy interesante, muy divertido para verla.